La ola de violencia vinculada al crimen organizado en Ecuador obligó al presidente Guillermo Lasso a decretar el estado de excepción en Guayaquil, la segunda ciudad más poblada del país, convertida hoy en uno de los mayores puertos de salida del narcotráfico con destino hacia Estados Unidos y Europa. La ciudad costera concentra además un tercio de los 2.500 asesinatos ocurridos en el país sudamericano en lo que va de este año y 72 de los 145 ataques con explosivos. El estado de excepción en Guayaquil fue dispuesto por Lasso horas después de que un atentado en el barrio Cristo del Consuelo provocara 5 muertos, 17 heridos y cuantiosos daños materiales. Tengo a mi hija grave en el hospital por el atentado que hubo anoche. Tengo un sobrino, un primo. No puede ser posible. Pues. Eso se pudo prevenir, porque no es ahorita. ¿Ya? No es ahorita. Porque si hay un patrullero ahí, ¡que reporte! Meses antes, la aparición de 2 cuerpos colgados en un puente en Durán, un suburbio guayaquileño, el estallido de coches bomba en zonas residenciales o comerciales, o los homicidios de al menos 3 fiscales funcionaron como mensajes de advertencia de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y señales que llevan a preguntarle si Ecuador no va camino de convertirse en un narcoestado. El estado de excepción que permite la conformación de una fuerza especial integrada por policías y militares y la movilización de recursos materiales no logró frenar la escalada. Un día después, un supuesto enfrentamiento entre bandas rivales provocó otras 6 víctimas. La policía ecuatoriana relacionó ambos episodios calificándolos de ajustes de cuentas entre grupos criminales, una disputa por el control territorial que también se extiende a las cárceles. En los últimos 2 años, murieron asesinados en los centros penitenciarios cerca de 400 reclusos. Para el ministro del Interior, Patricio Carrillo, el recrudecimiento de la violencia es una declaración de guerra al Estado, tras un récord de secuestro de drogas por parte de las fuerzas de seguridad. Sí se conoce que el atentado estaba dirigido a alias Cucaracha. Alias Cucaracha es una persona residente en el sector y las investigaciones irán avanzando, al igual que alias Junior, quienes aparentemente, supuestamente, tienen alguna relación con los grupos de delincuencia organizada autodenominados los tiguerones. Ecuador ocupa el 3er lugar en el mundo en materia de incautaciones, apenas superado por Estados Unidos y Colombia. Según los especialistas, el país sudamericano ha sufrido en los últimos años un cambio de paradigma en materia de drogas, pasando de ser un país de tránsito a un lugar de almacenamiento, procesamiento y distribución, alentado por su cercanía con Perú y Colombia, los mayores productores mundiales de cocaína. El crecimiento del delito y la violencia tiene como trasfondo el incremento de la pobreza y la desigualdad social, acrecentados por la pandemia y las consecuencias de la guerra en Ucrania. El 25% de los ecuatorianos vive con $87 al mes y el 11% apenas recibe $49 en un país sin moneda propia. Esta es la 3ª vez en el año que Guillermo Lasso dispone el estado de excepción. En junio, el mandatario había dictado una medida similar en Quito y otras ciudades frente a las protestas impulsadas por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas contra la suba del combustible, entre otras demandas, en las que se registraron violentos choques entre manifestantes y policías, con un saldo de 8 muertos y centenares de heridos y detenidos. Enfrentado con el Congreso de mayoría opositora y con un rechazo popular cercano al 75%, Lasso se dispone a convocar a una consulta popular en los próximos meses para definir cambios institucionales y en materia de seguridad, ante una escalada de violencia que el Estado ecuatoriano no logra detener. Este informe especial reflejando un poco la situación crítica, situación en Ecuador, Augusto, lo decíamos, ¿no? La posibilidad de un narcoestado, obviamente como pregunta, como respuesta ante esta situación, ¿cuánto de posibilidad hay que termine así Ecuador? Ese es el gran temor, ese es el gran desafío que tiene el Estado ecuatoriano a la hora de pensar principios de soluciones para este tema. Son 4 las organizaciones narcotraficantes, los cárteles, que están operando en territorio ecuatoriano, ¿sí? Cárteles internacionales, por fuera de las bandas narcotraficantes que están operando internas, en el Ecuador. Exactamente. Claro. Tenés Jalisco Nueva Generación de México, el Cártel de Sinaloa de México, el Clan del Golfo de Colombia
y el Comando Vermelho de Brasil. ¿Sí? Son las 4 organizaciones narcos que están operando en un territorio muy específico, que es la frontera colombo-ecuatoriana entre Nariño y Esmeralda. De ahí sale el 75% de la cocaína de Colombia. ¿Sí? Es un lugar, digamos, que es atractivo para controlar justamente la salida de la droga, que como bien decía el informe, se convirtió Ecuador en un país de tránsito a una plataforma internacional de distribución de la cocaína que, como decíamos, los grandes productores, Ecuador está en el medio de 2 grandes productores, que son Colombia y Perú. Digamos, las razones de por qué esto está pasando pueden ser muchas. Hay elementos sociales que se planteaban en el informe que son innegables, pero lo que está claro es que hay una suerte de desembarco que termina generando también coordinaciones y tensiones y disputas con los grupos, con las bandas locales. Ecuador se convirtió en el segundo país, después de Brasil, de exportación de cocaína a Medio Oriente, África y Asia, ¿no? Ese es un escenario que está de vieja data, pero que ha mutado y se ha consolidado a lo largo de estos años. Hay un punto en el que coinciden los expertos con los que uno puede ir hablando respecto a este tema, que es, primero, que el gobierno no tiene estrategia. Guillermo Lasso no tiene una estrategia más allá de abusar del estado de excepción. Pero hay algo más allá de Lasso, que es la gestión de Lenín Moreno. Lenín Moreno desmanteló las áreas de inteligencia del ejército, de las fuerzas encargadas de llevar adelante esta tarea. Y de alguna manera fue una continuidad de otras cosas que hizo Lenín Moreno y que terminaron generando consecuencias muy dañinas. Voy a hacer un paralelismo con lo que pasó durante la pandemia. ¿Se acuerdan aquellas imágenes tremendas de gente que no podía entrar a los hospitales colapsados, cadáveres en el piso, en la calle? Bueno, en ese momento Lenín Moreno también había desmantelado el área de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud. En el medio, si algo necesitas en una pandemia es eso, el área de vigilancia epidemiológica. Entonces, hay mucha crítica respecto de las consecuencias generadas por las políticas de ajuste de Lenín Moreno, y sí hay una crítica muy marcada en Guillermo Lasso respecto de, bueno, no se puede abusar del estado de excepción. Lasso ha usado el estado de excepción para... Tampoco le ha dado buenos resultados, no sí, le ha esta dado es la buenos verdad. Y lo ha utilizado para criminalizar protestas sociales también. Claro. Entonces, hay una necesidad de un cambio de estrategia para resolver este tema. Cambio de estrategia, dice Augusto, Alejandra, Ever, los escucho. Bueno, la verdad que uno de los puntos principales, me parece, es preguntarnos qué rol tiene el Estado en la transformación de un país en un narcoestado. Y en ese sentido me parece interesante los datos que da Augusto, porque, bueno, el Estado en parte obviamente es responsable. Hay que ver si es responsable porque está asociado a algunos cárteles de narcotráfico o porque lo superan los cárteles de narcotráfico, y es por eso que llega un punto en que no lo puede manejar. Sobre todo cuando hablamos de bandas delictivas que son, digamos, transregionales, que exceden a las fronteras de Ecuador en este caso. Y por otro lado, me parece interesante también poder reflexionar acerca de que, bueno, el terrorismo y el narcotráfico son las denominadas nuevas amenazas que Estados Unidos utiliza como parte de su doctrina de seguridad para América Latina para la militarización de los distintos países de la región. Y en ese sentido, bueno, me parece que también es parte de la estrategia. Vos hablabas de la protesta social, Augusto. Y bueno, vemos que Lasso hace muy poquito utilizó el estado de excepción para reprimir la protesta social, ahora usa el estado de excepción contra el narcotráfico. Hay un abuso, esto me parece que está claro, pero me parece que hay una estrategia de militarizar Ecuador para combatir cualquier amenaza que sienta el gobierno. Y en este sentido me parece que el modelo neoliberal aplicado por Lenín Moreno y continuado por Guillermo Lasso ayudan a que la desigualdad del narcotráfico aflore, la protesta social aflore, y la respuesta sea siempre las mismas de los gobiernos neoliberales. Ever. Sí, sumaría, fue muy completo tanto lo que señalaba recién Alejandra como
como el detalle que daba Augusto. Yo también estuve tratando de profundizar un poco y ver algunos análisis que se realizaban en torno a este nuevo lugar que durante la última década comienza a ocupar Ecuador como plataforma logística del narcotráfico. Pero veía un dato que me llamaba la atención y que creo que puso bien el hincapié Augusto hace un momento, y era un paralelo que se trazaba entre el año 2017 y 2021. Vemos este desfinanciamiento de las estrategias de combate del narcotráfico, de inteligencia y de todo el sistema de seguridad en términos generales y, digamos, del Estado durante la presidencia de Lenín Moreno y también durante la presidencia de Lasso. En paralelo a ese desfinanciamiento se ve un crecimiento exponencial de la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes en Ecuador. De 2017 a 2021 pasamos de 6 a 14 asesinatos cada 100.000 habitantes, más del doble, en un puñado de años, sí, en paralelo a este desfinanciamiento general de la estrategia de seguridad del Estado. Al mismo tiempo vemos como Lasso, y lo vimos en relación a las protestas que se desarrollaron hace poco más de un mes, tiene una dificultad para reaccionar más allá de este tipo de pronunciamientos en torno a un posible estado de excepción, en este caso Guayaquil, en el caso de las protestas se desarrollaron también en otras ciudades. Por lo tanto, la imagen de Lasso también comienza a debilitarse dentro de su propio sector de apoyo. Recordemos que la salida de la crisis fue en cierta medida gracias a un cierre político que Lasso consiguió, no tanto con el sistema político, sino más bien con las élites económicas y con las fuerzas de seguridad ecuatorianas. Por lo tanto, se abre también una pregunta en torno a la capacidad de Lasso para llevar adelante las estrategias de seguridad necesarias y relanzar una estrategia que permita combatir, insisto, un lugar novedoso que ocupa Ecuador en este sistema de logística de exportación de droga hacia Estados Unidos y hacia Europa. Y un detalle no menor, que lo conversábamos con Augusto, que habría que profundizar tal vez en futuros programas, es la manera en la cual los grandes carteles internacionales, mexicanos, brasileños, colombianos, tal cual los describía muy bien Augusto hace un momento, se sirven de otra forma de las estructuras locales en las cuales en cierta medida tercerizan esa función logística en una multiplicidad de organizaciones locales que luego combaten entre sí para apropiarse en cierta medida de esa relación privilegiada. Eso lo vemos muy claramente. Hay quienes señalan también que la pandemia tuvo un efecto en estas disputas que se intensificaron. ¿Por qué? Porque habría una gran cantidad de droga estoqueada en los alrededores de Guayaquil que no ha podido salir durante los últimos 2 años al ritmo que los carteles pretendían, y eso genera una disputa muy intensa en estos momentos. Claro, el mayor problema de Lasso, Augusto, Alejandra Eber, es que estas organizaciones internacionales importantes en el mundo ya están adentro de Ecuador. Tal cual. Tenés la organización interna con la cual combatís, pero ahora combatir contra estas organizaciones internacionales es 10 veces más difícil. Tal cual. Yo creo que en estos momentos, si bien es cierto lo que dice Alejandra de que suele utilizarse como pretexto, como estrategia para criminalizar, y lo ha hecho Lasso, me parece que en esta situación lo de Lasso es más incapacidad de resolución que una estrategia para militarizar. Después hay que ver si le conviene políticamente, ¿no? Digamos que eso es algo que puede pasar. Pero esto que dice Eber es muy importante porque me parece que ahí hay una falta absoluta del Estado para hacerse cargo de esa situación y una incapacidad de Lasso de plantear una estrategia. Agrego como legado de Lenín Moreno, que también desmanteló las áreas desfinanció el servicio penitenciario, que es lo que estamos viendo motines cada tanto en el Ecuador. Y un dato muy importante para agregar y para prestar atención, el impacto que puede llegar a tener la política de paz total de Petro en la frontera, porque justamente el Clan del Golfo es uno de los apuntados. No, igual, perdón, una pregunta es, ¿por qué Lenín Moreno desfinancia la inteligencia militar para combatir el narcotráfico? Claro. Es una pregunta que realmente, digo, es para pensarla y es algo extraño, que no va en contra de la ideología, o sea, hay ahí... De hecho, la persona con las que hablaba me decían, no le llevan información al presidente. El presidente no tiene nadie que le lleve información de inteligencia para ver cuál es el panorama.